Jesús llega a su tierra, ha hecho ya muchas obras, ha sanado enfermos, ha expulsado demonios, ha anunciado la nueva manera de relacionarse con Dios, con esa cercanía, con esa ternura, con esa disponibilidad además por parte de Dios para escuchar a sus hijos, para darles un camino de salvación. Mucha gente quería escuchar aquello. Cuando llega a su pueblo, dice el texto, ni siquiera podían comer porque la gente estaba agolpada en la puerta, queriendo escuchar este mensaje, queriendo renovarse en su espíritu, queriendo nutrirse de esa palabra que viene de la boca de Jesús. Y algunos escribas vienen de Jerusalén con la idea contraria, de silenciarlo, de eliminarlo, de desautorizarlo, porque eso nuevo que anuncia Jesús realmente pone en cuestión todo ese aparato que ellos habían armado para que en nombre de Dios mantener un privilegio, un poder, unas condiciones que sin duda disentían totalmente con el plan de salvación que Dios había trazado y que lo había explicado en Cristo. Padre Waldo, esta otra mirada, mucha gente, ¿cuánta gente habrá sido que estaba sedienta de la palabra de Jesús y estaba agolpada en la puerta que no tenían tiempo ni para comer? Esta gente que a pesar de tantos signos de muerte todavía hoy también está tan sedienta de la palabra de Dios. Creo que la época actual nos ayuda a comprender esto. Nosotros vemos a los jóvenes con los dedos en el celular, casi automáticamente, el internet, el continente digital, para evangelizar también los medios de comunicación, las noticias, rumores, noticias ciertas, interpretaciones, malinterpretaciones. Estamos en una época de mucha información intelectual o racional, si se quiere, y yo diría incluso hay mucha inteligencia o mucho conocimiento, pero hay poca y muy poca sabiduría. Y hay que hacer esta distinción entre conocimiento, inteligencia y sabiduría. La gente de la época de Jesús, como ahora, presta oídos a todo lo que es información, pero en Jesús captan una cosa interesante. No es solamente conocimiento, no es solamente inteligencia, te argumenta, te explica, pone ejemplos a tu alcance. Jesús tiene sabiduría. Y creo que esa es una de las crisis que tenemos en nuestro tiempo. Mucha información, mucho conocimiento, pero hay todavía hoy poca sabiduría. Y buscar sabiduría te cuestiona, te altera tus paradigmas, te abre un panorama distinto, empiezas a mirar las cosas con otra óptica, y creo que Jesús esto ha sabido despertar en la gente. Y la gente, casualmente la gente sencilla, es la que se da cuenta de esto. Este hombre te dice cosas y te argumenta y te las dice de manera que tú entiendes. Y cuando entiendes, empiezas a preguntarte otras cosas y se va desestabilizando esa estructura vertical, sólida, legal de la religión judaica, que justamente van desde Jerusalén a defender su puesto. La ley, los mandamientos, el sábado, etc. El Señor es maestro de sabiduría, y creo que aunque tengamos tanto acceso al conocimiento y a lo mundo intelectual, tenemos que pedirle eso al Señor también, sabiduría, entender y mirar con los ojos de Dios. Y eso es un don, es un regalo que hay que pedírselo. El Espíritu Santo es quien nos da sabiduría. ¿Cuánta razón tiene el Padre Waldo en hacer esta observación? Vivimos en un mundo globalizado donde uno puede en tiempo real enterarse de lo que acontece al otro lado del planeta. Sin embargo, esa tanta información que poseemos no necesariamente nos edifica y nos ayuda a mejorar nuestra condición humana. Eso tiene que ver con la sabiduría. Para nosotros esa sabiduría viene de Dios, es un don, es un regalo. Y la sabiduría es precisamente el posicionarse frente a la vida, el defender la vida, el luchar por las condiciones y posibilidad para que la vida sea eterna, el hacer una apuesta directa y concreta para que como condición humana no tengamos la amenaza de desaparición. Eso es sabiduría. Y esa sabiduría no viene con el poder, no viene con la riqueza, no viene con el prestigio, ni siquiera con el estudio
lamentable y tristemente las universidades ahora tan, entre comillas, cualificadas, que van creando nuevos títulos, nuevos rangos, muy pocos sabios, muy pocos hombres que entienden el sentido de la vida. Pero, repito, es un regalo, es un don. Hay que pedir a Dios sabiduría, hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé el don de la sabiduría para que podamos discernir cuál es nuestra posición ante el mundo, pero no solo como una posición definida, sino como una manera de ser. La otra reacción, la de los familiares. Por la multitud de gente que se golpeaba en la puerta, no podían entrar. Vinieron su madre y sus hermanos, no sus parientes, se llamaban hermanos a todos los aldeanos que eran parte de esa comunidad en la que Jesús creció, unas 26 familias, nos dicen algunos autores, y estos vienen a buscar a Jesús porque piensan que está loco. El texto dice, vinieron porque pensaban que estaba fuera de él, ¿no? Es una manera de decir desubicado, porque habían corrido ciertos rumores. Y la familia tiene otra posición, están preocupados, claro, cualquiera, imagínese usted, que le vengan a decir, ¿sabes qué? Tu hijo ahí en el parque se ha vuelto loco y no sabe lo que dice. Lo primero que piensas es, a ver, que no nos sabe quedar en mal o que no le pase algo malo, y vamos y lo recogemos. Esta era la actitud de los familiares de Jesús. La madre y sus aldeanos, conciudadanos, van en busca de Jesús y le dicen a Jesús, allá afuera te andan buscando tu mamá y tus hermanos. Esta preocupación por parte de los familiares, ¿qué nos dice Padre Luis? Ahí entra, yo pienso que Marcos mete a la familia de Jesús, ¿no? La familia que es su mamá, la Virgen María, los apóstoles, sus parientes de la Virgen, que los llamaban hermanos, ¿no? Hermanos de Jesús, que estaban más cercanos, que vivían con él en su pequeña casa, allá en Galilea. Entonces, ellos le dicen, pues seguramente eran algunos otros que le acompañaban a los escribas, y le dicen, a ver, me parece que aquí quieren hacer callar a los escribas, o está explicando algunas cosas raras, y pensaban que nuestro mundo es de la misma manera, actuamos en las familias. Cuando una persona habla de distinta manera, o sea, cosas novedosas, ya lo chatan, le puede decir, le tachan de loco, le tachan de está extraviado, está un poquito mal de cabeza, y andate a un lado, ¿no? Entonces llévenselo. De la misma manera a Jesús le estaban tratando, ¿no? Y por eso justamente le dicen, allá afuera están tus familiares, te están llamando, y a sus familiares sáquenlo, llévenselo. Me parece que no está hablando cosas concretas, pero para ellos era eso, ¿no? O sea, no eran cosas que no estaba anunciando cosas que ellos querían que anunciaban, sino otras cosas que realmente eran verdaderas, ¿no? Verdaderas y sabias, como se había dicho, y que recién estaban escuchando, que eran admiradas. Y son palabras sabias que venían de distinta persona, no eran entre ellos. Entonces ahí ya quieren meter a su familia, decirles acá, me parece que medio loquito, ¿no? Pero no, lo que decía Jesús era algo concreto, verdadero, y algo que les estaba catequizando a los demás. Entonces, en nuestra realidad es lo mismo, ¿no? En la familia a veces pasa eso, incluso en las vocacionales, ¿no? Entonces, ¿quieres irte? ¿Quieres ser sacerdote? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuánto vas a ganar? No. O sea, ¿va a haber remuneración en la familia? No. O sea, eso es en vano, eso es perder tu tiempo. Los jóvenes piensan también así, ¿no? Entrate a la universidad, entrate pues a ser ingeniero para el prestigio de la familia, ser doctor, ser, no sé, alguien que pueda ganar prestigio en la familia. Y no así algo por el trabajo justamente para el servicio de la humanidad, el servicio de la iglesia, un servicio que es mucho más, yo diría, remunerado, no solamente material, sino también espiritual y para la vida eterna. O sea, lo que se decía, ¿qué es el espíritu? El espíritu, ¿no? El espíritu es bueno, es malo, o sea,
¿Qué es el de tener pecado en el espíritu? No seguir lo que decías, no entrar en la historia de la salvación, no involucrarnos, no ayudar, no estar en la solidaridad, no decir la verdad. Entonces, ahí dice Jesús, ¿no? El que dice la verdad, el que rescata la solidaridad, el que trabaja por la caridad, ahí está trabajando también por el buen espíritu. Pero el que va en contra de estos dones, que va en contra, pues va en contra, lógicamente, en contra del espíritu, ¿no? Entonces a veces ahí está la relación de la familia, el prestigio, el materialismo, el consumismo. Entonces, y eso quieren hacer desaparecer, ¿no? A nombre de, pues, religión, ¿no? Religión. Entonces, es algo importante que el Señor hoy nos está manifestando en este camino, que es el espíritu malo y que es el espíritu bueno. La manifestación de Dios es inagotable. Dios transforma constantemente la vida, la historia. Dios se encarga de ese plan de salvación que nos ha preparado desde el origen mismo de lo que somos, desde la creación. Por eso es importante saber discernir la voluntad de Dios. A veces es verdad, cuando nos aferramos a un modelo, nos aferramos a un paradigma, nos acostumbramos en esa estructura, toda cuestión novedosa siempre implica un removerse. Y claro, no queremos aquello. Estamos cómodos donde estamos, cada quien ha alcanzado lo que ha podido. Y por eso cuando alguien cuestiona esa situación, pone en cuestión pues nuestra posición de comodidad. Y por eso cuando hay una cosa novedosa, hay una realidad novedosa, una palabra novedosa, lo primero que pensamos es: no, está loco, está loco. Y en la realidad en la que vivimos, cuando uno habla de justicia, cuando habla de solidaridad, cuando hablan de perdón, cuando habla de reconciliación, cuando hablamos de dar la mejilla al que te pega en una, ofrecerle la otra, está loco este. Y es verdad, el padre Luis hace una comparación recogiendo un ejemplo tan concreto. Yo lo he escuchado de alguna familia: padre, mi hijo está un poco desvariando. ¿Y por qué? Porque últimamente solo de Dios habla y quiere irse al seminario. ¿Y realmente crees que está desvariando? Sí, porque esas cosas no lo hemos enseñado en la familia. Y a veces caemos en ese tipo de conclusiones. Pero no hay que tener miedo. La novedad de vida se manifiesta precisamente como aquello que nos incomoda. Y más bien hay que preocuparse cuando creemos que todo ya está cerrado, que ya no hay más opción. Ahí sí hay que preocuparse. Porque entonces es cuando nuestra vida está perdiendo el verdadero sentido de lo que somos. Frente a este aviso que le hacen sus amigos, sus discípulos: ahí está tu mamá y tus hermanos buscándote porque parece que creen que estás medio loco por la forma como hablas de Dios, por la forma como te presentas y además las cosas que vas diciendo. La respuesta de Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pero no solo eso, de hoy en adelante, dice, cuestionando incluso una relación natural, ¿no? Porque al final uno por accidente, por cuestión de naturaleza, nace en una u otra familia. Pero dice Jesús, cuestionando eso que sí es tan natural: de hoy en adelante, mi madre y mis hermanos son quienes cumplan la voluntad de Dios. Eso es romper con todo paradigma, incluso naturalizado. Eso es realmente provocar y desafiar a una nueva manera de relacionarnos, a una nueva manera de ser familia, a una nueva forma de estar con Dios. Esta respuesta, padre Isaac. Sí, la familia de Jesús son los que cumplen la voluntad de Dios, los que cumplen el plan de Dios, los que piensan como Dios. Entonces, los caminos de Dios no son nuestros caminos no son los caminos de Dios. Entonces, a ver cómo ajustamos esto. Realmente Jesucristo fue un incomprendido absoluto. Aquí dice que mira a los que tenía alrededor, que serían sus discípulos. Pero es que ni los discípulos siquiera le entendían. Sí que le escuchaban, le amaban. Por eso que hay una diferencia. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes le odiaban y querían eliminarlo. La familia no sé hasta qué punto. La familia por egoísmo, por interés, por clan familiar, por no tener problemas, seguramente. Los discípulos, por eso, cuesta mucho ajustarse a la voluntad de Dios. Cuesta mucho tener el pensamiento de Dios, el proyecto de Dios. Y entonces esto nos tiene que cuestionar mucho.
pues tiene que cuestionar. El plan de Dios, por supuesto, es la igualdad, el plan de Dios es la fraternidad, el plan de Dios es la justicia, el plan de Dios es el amor. Esto es la voluntad de Dios, es el reino de Dios. Y entonces, nosotros, ¿qué esquemas tenemos? Jesucristo rompía todo, rompía todos los esquemas, por lo menos de aquella época. Entonces, todo afán de poder, todo afán de prestigio, todo afán de riqueza, pues lo descarta. Bueno, entonces, aquí tenemos como dos opciones. Después Jesucristo habla del mundo, Jesucristo habla del reino de Dios y habla del mundo. Los discípulos estáis en el mundo, pero no sois del mundo. El mundo, entonces, y ahora, ¿qué es? Pues el mundo, en términos del Evangelio, pues es este sistema. Político, económico, social, cultural, incluso religioso, que pone a la persona como centro. Entonces, cada uno es el centro, y cada uno busca su interés, y cada uno busca eso, su prestigio, su poder, e incluso su riqueza. Hay muchas iglesias hoy, o sectas, que siguen lo que le llama la teología de la prosperidad. Tú crees en Jesucristo, que Jesucristo te va a arreglar todo. Tú crees en Jesucristo, que Jesucristo te va a dar la salud del cuerpo. Tú crees en Jesucristo, que Jesucristo te va a dar dinero, te va a hacer rico, te va a resolver todos los problemas. Bueno, pero ¿cómo es posible? Jesucristo era el Hijo de Dios. Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí está la cuestión. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesucristo muere en la cruz, sostenido por el Padre. No es que el Padre la abandonara, pero aparentemente sí le abandona. No le resuelve el problema. Jesucristo tiene que asumir la muerte. Igual que los cristianos, si a mí me han perseguido, también ustedes les perseguirán. No queremos escuchar esto, lo rehuimos. O sea, estamos en este mundo a la hora de predicar, a la hora de actuar, a la hora de denunciar, a la hora de proponer, pues procuramos, quedar bien. Sí, decir las cosas, pero no molestar. Y no provocar, claro, tenemos miedo, no provocar un rechazo, una persecución. Está pasado, y nos puede pasar, y está pasando quizás en la iglesia misma. Y entonces, aquí está el tema. Entonces, los pensamientos de Dios, la fidelidad, la coherencia de vida, los valores evangélicos, justicia, paz, fraternidad, amor, perdón, reconciliación, compartir los bienes. Entonces, a ver hasta qué punto. Yo creo que hay un abismo todavía entre el ideal evangélico y lo que es la realidad de la vida de gran parte, muchísimos cristianos, que nos bautizamos, vamos a la misa, escuchamos, a lo mejor sí, hacemos cierto tipo de beneficencia, de limosna, pero nuestra vida no llega a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Es un gran desafío personal, es un gran desafío como sociedad, como familia y por supuesto como iglesia. Nosotros estamos viviendo en una primavera muy particular con la presencia del Papa Francisco, porque realmente en la presencia del Papa Francisco muchos esquemas, muchas estructuras tan establecidas como incluso naturalizadas se ponen en cuestión. Y por eso la presencia del Espíritu Santo es tan real, tan presente, tan vigente. Hay que escuchar esa voz para uno también darse cuenta que puede reacomodarse para seguir creciendo. El Papa Francisco para nosotros, repito, es una presencia viva del Espíritu Santo en nuestra iglesia, porque, claro, cuestiona tantas cosas, no solo está transformando y cambiando, pero también cuánta resistencia, especialmente de esa jerarquía que se ha acostumbrado a disputar un poder mundano y se ve afectado en su posición. Entonces la presencia del Papa Francisco también le es incómoda. Eso también estamos viviendo en nuestra iglesia, pero es parte del camino de purificación, es parte del camino de salvación que Cristo nos exige, que Cristo al que nos llama. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.